Buenas noches, mis hermanos. Es para mí una gran bendición que un viernes más podamos meditar en la palabra de Dios. En estos viernes del mes de septiembre he venido hablando sobre el énfasis pastoral, ¿verdad? Las características de un pastor, los requisitos para un pastor. Y hoy vamos a ver el trabajo pastoral, una parte, y el próximo viernes veremos la segunda parte sobre el trabajo pastoral. Quiero leer, mis hermanos amados, la cita bíblica que está en San Juan, capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y aquí vemos la relación que había entre Jesús y Pedro. Ya Jesús, el resucitado, va con Pedro y hay un diálogo entre Jesús y Pedro. 3 veces le pregunta el Señor Jesús a Simón Pedro si le amaba. Cuando le responde Pedro que sí lo ama, que sabe que lo ama, Jesús contesta: pastorea mis ovejas o apacienta mis ovejas. Entonces, lo primero que hace un pastor, su tarea principal del pastor es apacentar las ovejas. Los hermanos que tiene a cargo el pastor, esos hermanos, esas ovejas, que así lo llama Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, las ovejas no son de uno como pastor humano, sino que le pertenece al Señor Jesús, ya que Él murió por nosotros, murió por su iglesia. Lo primero entonces que hace el pastor es apacentar las ovejas del Señor Jesús. Estamos viendo el trabajo pastoral. ¿Cuál es lo primero? La primera tarea es apacentar las ovejas. ¿Y qué es apacentar? Apacentar es darle el alimento a las ovejas, darle la comida adecuada a las ovejas. Y esa es una tarea pastoral. Por eso el pastor, el hombre de Dios, que Dios ha puesto en esta iglesia local, pues debe dedicarse a meditar en la palabra de Dios, debe dedicarse al estudio de la palabra, para que llegue el domingo, puede ser el domingo en la mañana, puede ser el domingo en la tarde, como algunos tienen varios cultos, o puede ser un día entre semana, el alimentar al rebaño, el alimentar a los hermanos, el alimentar a la iglesia de Dios, requiere trabajo, ¿verdad? Por eso, mire lo que nos dice el libro de los Hechos, en el subcapítulo 6. Dice Hechos capítulo 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 tareas, ¿verdad? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el trabajo principal entonces del pastor? Apacentar el rebaño, darle el alimento adecuado a la iglesia, a través de la enseñanza, a través del discipulado, a través de la predicación, a través de un estudio bíblico, darle el alimento, apacentar el rebaño. La segunda tarea del pastor es cuidar
el rebaño. Porque mire lo que dice aquí en capítulo 21, versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Eso de pastorear las ovejas tiene varias implicaciones, ¿verdad? Le dijimos que es el alimentar, pero también es el cuidar el rebaño, porque cuando nosotros como pastores cuidamos el rebaño, ¿de qué hay que cuidarlo? Hay que cuidarlo de las falsas enseñanzas. Hay que cuidar de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos líderes, de los falsos hermanos. Cuidar el rebaño. Entonces es un trabajo. Si Dios ha dado al nombre de Dios, allí en su congregación más de 100 personas o 30 personas o 10 personas, lo debe de cuidar, ¿verdad? ¿Qué más? Debe de capacitar a los hermanos. Mire lo que nos dice en Efesios capítulo 4, Efesios 4. Voy a leer, hermanos, desde el versículo 9 hasta el versículo 16. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó o puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito entonces, o cuál es la tarea que Cristo le da al pastor que lo puso en esta iglesia? Es perfeccionar. Esta palabra perfeccionar quiere decir capacitar, dar una capacitación para que las ovejas, para que los miembros puedan hacer el trabajo del ministerio. Así que la tarea del pastor es apacentar el rebaño, pastorear las ovejas. Y en este pastoreo de las ovejas está la capacitación, ¿verdad? A cada persona, a cada cristiano, a cada oveja de Dios, a cada miembro de la iglesia, hay que capacitarnos porque venimos con mucha ignorancia al Evangelio. Y hay que conocer, hay que saber, según la Biblia, estudiando la Biblia, quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, quitar de nosotros. En esa capacitación te van dando instrucciones para que vayas creciendo en conocimiento, vayas creciendo en gracia, vayas creciendo en sabiduría. Dios puso a los pastores, o Cristo puso a los pastores, para que los pastores capaciten a la iglesia, ¿verdad? Esa capacitación está en instrucciones, está el conocimiento de la palabra. Qué importante es entonces el trabajo pastoral, que es apacentar las ovejas, que es pastorear las ovejas, que es
capacitar a la iglesia, a las ovejas. Que Dios te bendiga y te guarde.